Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para Personas Migrantes, Refugiadas y Desplazadas. Estamos entrando al módulo 3 sobre aspectos psicológicos de la migración. Y en esta primera sesión presencial al respecto tenemos el honor de que nos acompañe el doctor José Bachetegui, es profesor titular de la Universidad de Barcelona y bueno, en un momento lo voy a presentar con mucho más a fondo, pero un poco ahora para compartir con el resto de las sedes que ya está con nosotros, vamos a iniciar el saludo con ellas. Y bueno, le doy la palabra a nuestra sede en la ciudad de Chicago, Illinois. Adelante, Chicago. Hola a todas, aquí estamos el grupo Metropolitan Chicago. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Nos escuchan? ¿Nos ven? Sí. Fuerte y claro. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora regreso aquí al país, a San Andrés Cholula, Puebla. Adelante, Puebla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias. ¿Ustedes? Muy bien, gracias. Y aquí listos para tomar la sesión. Gracias. Saludos ahí hasta Cholula. Gracias. Bueno, voy a nuestra sede en Ciudad de Guatemala, en la Universidad Mariano Galvez. ¿Cómo están en Guatemala? Hola. Hola. Bien animadas con la sesión. ¿Cómo están? Bien. Con calor. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchos cariños hasta Guatemala. Bueno, ahora voy al norte del país, a nuestra sede en la ciudad de Chihuahua. Chihuahua, ¿cómo están en Chihuahua? Hola, buenas tardes, ya aquí listas para iniciar la sesión de hoy. Bienvenidos. Calor también. Bueno, gracias. Saludos. Bueno, voy un poquito más al norte, al consulado de Oxnard, California. ¿Cómo están en Oxnard? Hola, buenas tardes. Hola. Ya estamos aquí listas para empezar. Saludos a todos. Saludos a todas por allá. Bueno, ahora voy del otro lado de Estados Unidos a nuestra sede en la ciudad de Nueva York, en el Consulado General de México en Nueva York. ¿Cómo están? Bien, Hola, muchas gracias. bien, hola. Buenas tardes. Hola, saludos hasta Nueva York. Gracias. Bueno, regreso aquí a la Ciudad de México, a la zona centro, a nuestra sede en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. ¿Cómo están? Venga. Hola. Hola. Ya están Hola. ¿Cómo estás? Bien, buenas Bien. noches. Bueno, no. Bien animadas y animados, qué gusto. Bueno, muchos cariños aquí a nuestra Gracias. Venga. del trabajo. Saludos. Y finalmente le doy la palabra a nuestra sede en el Consulado General de San Antonio, Texas. Adelante, San Antonio. Bueno, no los escuchamos aquí. ¿Pero tú los ves? Tiene prendido el micrófono. Bueno, también le doy la bienvenida pues a nuestras sedes en Los Ángeles, aquí en la CDREC, y en otras sedes que se han ido incorporando pues durante los saludos. Nos vamos a ir escuchando en el transcurso pues de esta sesión. Como yo les decía, pues esta es una sesión muy especial, es la primera sesión que tenemos del módulo de salud mental y bueno, es un honor, es la primera vez que nos acompaña en el diplomado el doctor José Bachetegui. Como yo les contaba, él es profesor titular de la Universidad de Barcelona, es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco, es licenciado en medicina por la Universidad de Barcelona y especialista en psiquiatría por la Universidad de Barcelona. Él es el principal exponente del síndrome de Ulises, él lo describió hace 15 años, pues que pues son todas estas características de todas aquellas personas que sufren pues de estas
estos síntomas a raíz pues de las diferentes migraciones, de sus causas y de sus consecuencias. Pues es la primera vez y esperamos que sea la primera pues de muchas más veces que esté con nosotros. Es por eso que esta semana las 2 sesiones son pues muy importantes y por eso son presenciales. No sé, Leti, si quisieras comentar algo. No, pues yo creo que hay largos sueños que un día se cumplen y este es realmente uno. De verdad, es un honor para mí que estén aquí también, Dori, y me parece que, bueno, es una oportunidad única porque la primera vez que lo tenemos, no en México, pero sí aquí en el Instituto Mora, y sí en este proyecto que realmente lo que busca es empezar a aportar elementos pues, para que podamos ayudar, acercarnos o entender incluso más quienes trabajamos la migración desde otra perspectiva. Para quienes nos están oyendo, todas las sedes, pues de veras, bueno, no van a tener el honor de conocer a 100 personas como nosotros, al doctor, a los doctores, pero lo que sí me queda muy claro es que lo que podamos compartir a partir de este momento inicia propiamente lo que este diplomado, digamos, tiene de novedoso, de diferente y que podamos replicarlo después de acá, pues las veces que se pueda. Un gusto, un honor, un sueño cumplido. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Bien? Bueno, pues le regresamos la palabra, doctor. Bien, en primer lugar, pues agradecer estas palabras de Alicia Calderón, agradecer también a Janet todas las atenciones que ha tenido con Dori y conmigo, por supuesto, a ti, no sé si me más o menos. También pues todo el contacto que hemos tenido durante meses, ¿no? para preparar esta venida, por supuesto, al doctor Saurelio Villaseñor, bueno, todos los compañeros de México que han organizado este curso tan interesante en colaboración con los compañeros de Berkeley, con los que ya tenemos contacto hace mucho tiempo, y el honor es mío, o sea, el honor es poder venir aquí y poder participar en un curso tan importante en estos momentos como este, que pues millones de inmigrantes están viviendo momentos muy difíciles, un gran sufrimiento psicológico, y yo creo que todo lo que hagamos para ayudar a estas personas, entendiendo qué les pasa y buscando los medios adecuados para poder ayudarles, pues creo que es muy importante. Entonces, agradecer a todas las personas pues, que organizáis este curso y que han hecho posible que hoy estemos aquí. Bien, entonces, como tenemos 2 tardes, explicaré un poco cuál es mi planteamiento. Como tenemos 2 tardes, mi idea es seguir un poco el modelo clásico en psicología clínica, en psicopatología. Primero explicar las causas, lo que se llama un poco la etiopatogenia, en un sentido más clínico. Después explicar la evaluación y la sintomatología y finalmente explicar la intervención. La intervención depende de lo que le pase a la persona. Si no sabemos lo que le pasa, la intervención así a seco no tiene ningún sentido. Entonces, vamos a hacer como un desarrollo del planteamiento, empezando por este primer PowerPoint sobre las características del estrés y del duelo migratorio, que son las únicas explicaciones que tenemos en psicología para entender los problemas que puede tener el inmigrante. Es la única explicación que tenemos para los problemas psicológicos de los inmigrantes es que sufren estrés y duelo migratorio. Por lo tanto, vamos a hablar primero de esto para después pasar a ver qué síntomas tienen, cómo se expresan los conflictos en este estrés y duelo migratorio, luego cómo evaluamos eso y finalmente cómo intervenimos. Bien, nosotros nos basamos en modelos de la teoría cognitiva y psicosocial del estrés y en modelos psicoanalíticos del duelo, que creemos que se pueden combinar bien. Es decir, a veces en psicología, en psiquiatría, se desarrollan muchas teorías distintas que en realidad dicen cosas parecidas, ¿no? Creemos que es importante el que exista también esta posibilidad de integrar teorías y de aunar herramientas y esfuerzos para trabajar mejor, ¿no? No hacer todo capillas y capillas, ¿no? Y cada uno en su... Hay muchas cosas que son parecidas, que se pueden integrar, vamos a intentar hacerlo.
Como digo, el estrés y el duelo migratorio son las únicas explicaciones que tenemos, un poco desde la perspectiva, por decirlo así, científica, de los problemas psicológicos vinculados a la migración. El concepto de estrés, pues yo creo que todo el mundo lo conoce, incluso a un nivel ya prácticamente de la calle, ¿no? Porque ese es un concepto. Hace poco leía un trabajo que decía que estamos en la era del estrés, ¿no? O sea, que no hace falta explicar el estrés a nadie hoy en día, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es. Lo que sí que es cierto es que el estrés se puede plantear o bien desde una perspectiva más cognitiva o más social. Desde una perspectiva más cognitiva, el estrés se entiende, se centra el concepto de estrés en la interpretación que la persona hace de la situación estresante. Es decir, se pone mucho énfasis en la perspectiva cognitiva, pues psicología cognitiva, la perspectiva cognitiva de la persona respecto de la situación estresante que vive. En un modelo más psicosocial se estudia más el estrés en sí mismo, es decir, los problemas que generan estrés y cómo afectan al sujeto. Pero tal como decía antes, bueno, estamos hablando de lo mismo, vamos a intentar unir estas perspectivas que están abordando el mismo problema con muchísimos puntos comunes. Por otra parte, el concepto de duelo es un concepto que proviene del psicoanálisis y seguramente sería una de las partes del psicoanálisis más interesantes a nivel clínico, a nivel aplicado, y las otras partes son más difíciles de entender o más polémicas, pero creo que el concepto de duelo es un concepto de una relevancia clínica impresionante, ¿no? Por lo tanto, creo que tenerlo en cuenta es muy interesante y de suyo para la migración seguramente es una de las hipótesis más fuertes que podemos tener, ¿no? Bien, aquí tenéis alguna bibliografía de trabajos sobre estos temas, de Lazarus y Folman, Buendía, otros autores que han trabajado estos temas. Bien, nosotros pensamos que la evolución nos ha capacitado para emigrar con éxito. Descendemos de personas que han vivido muchos procesos migratorios y en ese sentido tenemos esa capacidad para emigrar bien, y la migración tiene toda una serie de aspectos positivos y neutros, pero también tiene una parte de problema, que es el estrés y el duelo migratorio. De suyo, cuando el duelo se vive en situaciones extremas, éstas se comen los beneficios de la migración y el sujeto entra en una situación de crisis. Es decir, en este esquema vemos que en el dibujo de arriba el duelo solo es una parte de todo lo que representa el cambio migratorio. Otros aspectos de la migración son positivos, son neutros. Por mal que le vaya al inmigrante en el país de acogida, también hay cosas que aprende, experiencias interesantes que tiene, pero claro, hay una parte problemática, que esto es lo que llamamos estrés o duelo migratorio, pero desarrollando el esquema hacia abajo, no es lo mismo vivir ese duelo migratorio en buenas condiciones, que permite que se elabore y ese duelo se convierte en algo más pequeño, como señala el esquema, es decir, cuando una persona emigra y se adapta al país de acogida al cabo de 20 años, pues evidentemente le queda una parte de duelo migratorio, pero otra parte la ha resuelto y la migración le ha proporcionado una experiencia vital muy interesante. Pero ¿qué ocurre cuando ese duelo no se puede elaborar? Hablaremos largamente de eso en el síndrome de Ulises, etcétera, porque las cosas van mal en la migración. Pues que ese duelo se hace más grande todavía, ¿no? Ese duelo se convierte en algo tan relevante en la vida del sujeto que le desestructura. Y lo desestructura dando lugar, por ejemplo, al síndrome de Ulises o en casos más extremos a un trastorno mental. Entonces, creo que este es el marco conceptual del planteamiento del duelo migratorio. El duelo migratorio no es toda la migración. En la migración hay otras cosas que son neutras, parecidas, que no tienen relevancia, y otras que son positivas incluso. Pero hay esta parte oscura, esta parte complicada que llamamos duelo. Yo diferencio 3 intensidades en el duelo migratorio, porque no tiene nada que ver emigrar en buenas condiciones, emigrar con muchos problemas o emigrar en condiciones extremas. No es lo mismo llegar a Estados Unidos con todos los documentos, con la familia, con casa, con trabajo,
llegar pues estando el desierto, jugándose la vida, escondiéndose. El duelo simple es el duelo en buenas condiciones. El duelo complicado es cuando hay dificultades, pero existen mecanismos para irlas resolviendo. Y el duelo extremo es cuando las cosas son dificilísimas. Y de aquí surge el concepto del síndrome de Ulises, que es una variante extrema del duelo migratorio. No es el duelo migratorio normal, en buenas condiciones, que siempre supone dificultades. Vas a otro país, pues claro, a Estados Unidos, pues la lengua, claro, es difícil de aprenderla, las costumbres, el clima. Esos son los cambios normales de todo duelo migratorio. Pero claro, si eso se vive encima, escondido, asustado, sin derechos, entonces este es el perfil del síndrome de Ulises. Es una variante extrema del duelo migratorio. Pero el duelo extremo no es lo mismo que el duelo patológico. No es lo mismo pasarlo mal que estar enfermo. Luego volveremos mucho sobre este tema, porque el síndrome de Ulises no pertenece al área del trastorno mental, sino al área de la salud mental. Y aquí hay el riesgo de psiquiatrizar, de medicalizar un sufrimiento que forma parte de los procesos de adaptación, ¿no? Entonces el síndrome de Ulises es un cuadro de estrés muy intenso, pero no un trastorno mental. Luego volveremos largamente sobre esto. Bien, de eso podríamos decir que hay 5 tipos de inmigrantes en el mundo de hoy, ¿no? Se calcula que hay unos 200 y pico millones de inmigrantes. En primer lugar, la gente que tiene dinero, en realidad se mueve a placer por todo el mundo. Nunca había sido tan fácil desplazarse. La gente rica no se pierde un cumpleaños o una fiesta familiar en la parte del mundo donde quiera ir, ¿no? Se puede decir que, en realidad, estas personas viven una situación favorable con la gran movilidad que tenemos hoy. Y incluso se dice que ellos no son emigrantes, se dice que tienen movilidad. Emigrante más bien es el pobre, ¿no? Entonces, al rico no le gusta decir que es emigrante, dice, no, emigrante no soy yo. Este término queda para... Luego tenemos inmigrantes que tienen los papeles con todos los derechos, aún así lo que les cuesta salir adelante, las trabas que tienen. Pero después tenemos cosas de la tecnología. Después tenemos inmigrantes regularizados, pero que no tienen todos los derechos, porque hay una gran diversidad de aspectos legales en la migración. Hay personas que tienen los documentos para trabajar en otro país, pero no les dejan traer a la familia. Y los procesos de reagrupación familiar cada vez son más largos. En España, por ejemplo, duran hasta 8 años, que es toda la infancia de un chico. O sea, a ese chico ya le han destrozado la infancia. Entonces, claro, el papá o la mamá están trabajando, sí, pero no tienen derecho a tener a su familia. Luego tenemos inmigrantes en una situación complicadísima a nivel legal, semi-regularizados, pendientes siempre de renovaciones, viviendo en una gran inestabilidad. Y finalmente tenemos los sin papeles y muchos refugiados que no tienen ningún tipo de derecho. Se calcula que puede haber unos 100 millones en el mundo de hoy, 50 millones de indocumentados y por lo menos otros 50 millones de refugiados sin derechos. Por lo tanto, estamos hablando de una población muy grande que vive una situación extrema y estos son los candidatos a vivir el síndrome de Ulises. Entonces, hay que ver que se puede migrar en buenas condiciones y se puede migrar en condiciones extremas. Fijaros que si hablamos de unos 200 y pico millones de inmigrantes, son el 3% de la población mundial. Eso no es ninguna invasión. O sea, se habla como si la migración fuera que medio planeta se va para un lado y para otro. No, somos 7.000 millones. 200 millones no es una cifra tan astronómica para que genere tanta polémica, tanto jaleo. Relativamente es muy poca población, el 3% del planeta. Entonces aquí hay una tergiversación del tema de la migración, evidentemente. Esto que decíamos de la gente de dinero, en la mayoría de los países, cuando alguien tiene dinero para comprarse una casa, normalmente ya le dan los papeles. Hay que tener mucho dinero para comprarse una casa en Nueva York, ¿no? La mayoría de la gente que emigra no la tiene, pero el que la tiene, enseguida tiene los papeles. Es decir, estamos mercadeando un derecho humano fundamental que es el derecho a emigrar. Se está convirtiendo en algo ligado
aspectos puramente económicos, no aspectos de derechos humanos. Si tenéis un ejemplo en España, con la crisis que hemos tenido, gente de dinero de China se ha comprado montones de pisos. A todos les han dado los papeles, no han tenido que coger ningún barquito, ni desiertos, ni han cogido el mejor avión y se han venido. O sea que todo este tema de la migración tiene muchas contradicciones y cosas muy, muy complicadas detrás, ¿no? Se puede decir que los ricos siempre tienen todos los papeles en regla, casualmente, ¿no? Bien, entonces, en esta primera parte, después de esta pequeña introducción, vamos a entrar dentro de la dinámica de lo que es el duelo migratorio. La migración no es una causa de trastorno mental, sino un factor de riesgo en salud mental. Si fuera una causa, todas las personas que migraran enfermarían. Es evidente que no. Por lo tanto, es un factor de riesgo. Es una situación que incrementa las posibilidades de padecer un trastorno. Y esto depende de dos factores: de la vulnerabilidad, las limitaciones que tenga esa persona para adaptarse al nuevo país, y de los estresores, los problemas que le ponga el país de acogida para poder integrarse en ese país. Volveremos mucho sobre esto porque tenemos una escala basada en estos conceptos que mañana trabajaremos con ella, pero es fundamental entender que estas dos variables son centrales para entender la psicología de la migración. ¿Qué limitaciones tiene el inmigrante? No es lo mismo emigrar sano que emigrar con un problema grave cardíaco, con una depresión, con cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Y no es lo mismo llegar a un país en el que te reciben y te dan oportunidades de salir adelante, o un país pues, que te persiguen y te hacen la vida imposible. Vamos a ver ahora este esquema, este modelo, características específicas del duelo migratorio, que yo creo que nos va a ayudar a entender qué se vive en la migración. Vamos a, por decirlo así, a abrir un poco el interior de la migración y ver qué hay por dentro. El primer aspecto que hay que tener en cuenta en el duelo migratorio es que es un duelo diferente de otros duelos. Cuando hablamos de duelo, normalmente pues, pensamos en que se ha muerto alguien, mira, está de duelo porque se murió su hermano. Aquí no estamos hablando de eso. Entonces, el duelo migratorio es un duelo particular y es un duelo por una separación temporoespacial. No es un duelo por una desaparición. Cuando alguien muere, esa persona desaparece, ya no volvemos a verla. Y el mecanismo psicológico de elaboración es muy diferente del proceso que se vive cuando nos separamos de alguien. Es decir, para un mexicano que migra a Estados Unidos, evidentemente en México siempre estará aquí, y siempre puede tener algún tipo de noticia, de contacto. Cuando alguien muere, pues desgraciadamente ya no lo vemos más. Por lo tanto, hablamos de duelo, pero de un duelo que es muy diferente del duelo estándar, el que siempre se ha conocido, el que siempre se ha investigado, que es el duelo por la muerte de un ser querido. Entonces, el emigrante puede volver atrás, mantener el contacto con la cultura de origen, y todo esto veremos que tiene luego muchas repercusiones en cómo se va viviendo el duelo migratorio. Aquí tenemos una imagen clásica de una persona importante en la historia de España, Juana la Loca, una mujer que no puede aceptar la muerte de su marido y acompaña el cadáver durante días por media España. Bueno, es una expresión de la muerte de alguien que desaparece. Nada de esto tiene que ver con la migración. El país de origen sigue estando ahí, sigue emitiendo noticias. La segunda característica del duelo migratorio, que está ligada a la anterior, es que es un duelo recurrente. Claro, cuando alguien muere, pues ya está, nos hacemos a la idea, lo vamos superando, pero cuando alguien emigra, siempre tiene detrás el país de origen. Por lo tanto, nunca acaba de despegarse de esa realidad que ha dejado atrás. Entonces, el duelo migratorio va y viene en la vida del sujeto. Lo que ocurre en el país de origen interactúa con el inmigrante. Incluso el inmigrante que dice, yo no quiero saber nada de mi país, yo estoy aquí. Resulta que le llaman, no, que tu casa allá, pues que tu madre, no sé qué. Bueno, siempre está recibiendo noticias, por lo tanto nunca se puede dejar atrás completamente ese país de origen. Y luego además los fracasos, las frustraciones que vive el inmigrante reactivan el duelo migratorio. Nosotros vemos mucho eso en Europa,
con el tema de la migración, sobre todo que viene de los países árabes, ¿no? La migración que está teniendo problemas importantes de integración, tenemos el fenómeno del terrorismo también, ¿no? Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, jovencitas de origen marroquí, musulmán, ¿no? Que son chicas que están bastante bien integradas en la escuela, la comunidad, y de repente te la encuentras un día aquella chica y no te da la mano, lleva un pañuelo. Esa chica ayer estaba ahí con unos chicos charlando tranquilamente. Cuando miras lo que hay detrás, normalmente pues es que ha tenido un disgusto, ha tenido un problema, se ha sentido discriminada, algo le ha ido mal. ¿Y qué hacemos cuando las cosas nos van mal? Volvemos para atrás. Siempre tenemos detrás nuestra cultura, nuestra procedencia. Aquel proceso de integración se ha detenido. Entonces, el duelo migratorio siempre está detrás. Parece que el inmigrante ya ha olvidado su cultura, su país de origen. Cuidado, porque hay muchas posibilidades de que eso vuelva a estar presente en la vida del inmigrante. Y en ese sentido, que el inmigrante quiera volver, pues es una vivencia natural. Es decir, como el país de origen está detrás, pues la posibilidad de regresar es algo que siempre está en la mente del inmigrante. Incluso los refugiados, ¿no? Que han tenido que huir y no pueden volver hoy a su país de origen, pues es posible que en 5, 10, 20 años, pues no sé, la situación de Siria cambie, ¿no? Ya está volviendo mucha gente a Siria en apenas 4 años de guerra, ¿no? Los refugiados españoles de la guerra que vinieron a México, donde por cierto los acogieron también, ¿no? Que en España hay un gran agradecimiento a México por esta acogida, pues muchos volvieron. Es decir, que siempre está detrás el país de origen. Y además hay que tener en cuenta que la globalización incrementa ese contacto del inmigrante con el país de origen, con los móviles, con todos los instrumentos de tecnología que tenemos ahora. Pues cualquier persona que va a otro país está en contacto permanente con su país de origen, ve las noticias, las series de televisión en su lengua. Claro, por lo tanto, ya no se produce aquel fenómeno de que el que migra olvida completamente la cultura de origen, porque estamos en una permanente conexión a través de las nuevas tecnologías. Y esto, hay una anécdota de un inmigrante que vino una vez a nuestra consulta que traía 2 relojes, uno con la hora de aquí y otro la hora del país de origen. O sea, vivía, tenía un hemisferio para cada, ¿no? Bueno, realmente es así, ¿no? Porque estaba en permanente contacto con su país de origen. En esto me explicaban también una anécdota, creo que era de Bolivia, de una ciudad de Bolivia de la que había salido muchísima gente a todo el mundo, ¿no? Entonces el ayuntamiento de la ciudad, de esa ciudad, había puesto una cámara en la plaza del pueblo, ¿no? Y en la calle mayor, y retransmitía permanentemente lo que estaba pasando allá. De manera que cualquier persona de ese sitio que estaba en cualquier lugar se podía sentir que estaba en la plaza del pueblo o en la calle mayor viendo, pues, aquel se ha cambiado de coche, aquel viene otra pareja, bueno, todo lo que nos gusta siempre saber, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo esa persona va a olvidar su país de origen cuando es tan fácil conectarse a internet y decir, mira fulanita, se ha cambiado de peinado, ¿no? Entonces, el mundo de hoy es así, por lo tanto, el duelo migratorio es recurrente. Siempre tenemos detrás la cultura de origen. Luego hay que tener en cuenta que el duelo migratorio es complejo de elaborar porque está vinculado a aspectos infantiles muy arraigados en la personalidad. En realidad, la infancia nos moldea. Nosotros somos un producto de nuestra infancia. La personalidad, podríamos decir que es como un edificio que se construye con los materiales que rodean al sujeto en su infancia. Si hacemos una casa pues en Canarias, en una zona cálida, si la trasladamos a Siberia, a Canadá, esa casa no sirve. Hay que hacer muchísimas obras para adaptarla al frío tremendo que hace, por ejemplo, en Siberia o en Canadá, ¿no? Entonces, nosotros hemos construido, cada uno de nosotros, nuestra personalidad allá donde hemos nacido para adaptarse justamente a ese lugar. Incluso sabemos a nivel biológico que las sinapsis, las conexiones del cerebro, varían según la experiencia que tiene la persona. Y varían precisamente para que se adapte muy bien a ese contexto. Cuando la migración hace que el sujeto cambie,
hay que cambiar esa sinapsis para adaptarse a la nueva realidad. Eso cuesta. Entonces, es muy importante tener en cuenta que no es fácil cambiar los hábitos que se han adquirido en la infancia. Un ejemplo muy sencillo de esto es el tema de la comida, es un tema fundamental, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que en zonas de Asia, pues la dieta incluye escorpiones, saltamontes fritos, grillos, escarabajos. Claro, una persona que de niño no ha comido eso, pues sobre todo un día que esté un poco cansado, de mal humor, no le lleves a comer eso, ¿no? Porque si es un día que tiene ganas de muchas aventuras, pues a lo mejor, ¿no? Pero, no, ¿por qué? Porque incluso hasta nuestros jugos gástricos están condicionados a lo que comimos de niños. Y cuando nos sentimos mal, queremos comer aquella comida que comíamos de niños, que nos sentaba bien, ese día que no nos den cosas complicadas. Ya nos pasa a los españoles aquí con los picantes mexicanos, ¿no? Ya nos cuestan, ¿no? Pero luego hay que tener en cuenta que además el duelo migratorio es un duelo por muchísimas cosas. Seguramente no hay ningún otro cambio en la vida tan radical como la migración. Fijaros aquí, nosotros tenemos este modelo de los 7 duelos de la migración que prácticamente abarca toda la vida del sujeto. Familia y seres queridos, lengua, cultura, tierra, estatus social, contacto con el grupo de pertenencia, riesgos para la integridad física. ¿Qué más hay? Es que está todo. Es que si los que estamos aquí ahora nos desplazáramos y mañana fuéramos a vivir a la otra punta del mundo, todo nuestro contexto habría cambiado. Evidentemente no nos habríamos llevado a toda la familia. La lengua, habrá que aprenderla. La cultura, habría que entenderla. El paisaje, el clima, nuestro estatus social, habría cambiado. Es que la migración es un cambio muy importante en la vida del sujeto. Por eso, en general, emigra gente joven, gente fuerte. No se ve cualquiera capaz de afrontar todos estos cambios. Vamos a explicar un poquito estos 7 duelos, que luego los veremos también en la escala y en otros planteamientos. El duelo por la familia, pues es la primera imagen de la migración, despedidas, reencuentros. Pero volviendo a lo de duelo simple, complicado o extremo, no es lo mismo emigrar joven, con la vida por delante, que cuando emigra un padre que deja hijos pequeños, padres ancianos. Todo eso ya le genera muchas emociones complicadas a nivel migratorio. Los niños inmigrantes apenas tienen familia extensa, les faltan los tíos, los primos. Eso es muy importante en una dinámica familiar. El duelo por la lengua. Evidentemente cuesta aprender otra lengua, todos tenemos la capacidad de aprenderla. La evolución hace que a partir de los 6-7 años nos cueste mucho aprender una nueva lengua, de ahí el negocio de las academias de lengua, que es un negocio inagotable, ¿no? Porque es que es prácticamente imposible aprender bien otra lengua. Pero hay que tener en cuenta que hay inmigrantes que tienen problemas para aprender otra lengua. Gente con dislexia, con disgrafia, analfabetos, personas mayores, personas que tienen ciertas dificultades para acceder al estudio de la lengua. Entonces yo creo que a veces el duelo por la lengua también puede ser complicado, extremo. Y las políticas que se hacen a nivel educativo son todos iguales, ¿no? Pues venga, este método sirve para todo, ¿no? Hay gente que tiene más capacidad y gente que tiene menos y gente que tiene muy poca. Entonces es muy importante ver también este aspecto. El duelo por la cultura tiene que ver con los valores, las costumbres, la religión, sentido del tiempo, el ocio. Es algo muy importante. La comida misma entraría aquí. Aquí se diferencian 2 tipos de cultura. Hay culturas más holísticas y culturas más analíticas. Hay culturas que ven un poco el conjunto y culturas que se fijan más en los detalles. Hay experimentos, sobre todo de este autor, Nisbert, que han sido muy interesantes en esta materia, ¿no? Y Nisbert explica un experimento muy famoso en el cual se ponía a un grupo de estudiantes occidentales y a un grupo de estudiantes
orientales, asiáticos, a mirar un estanque. Entonces estaban mirando el estanque. Evidentemente el estanque era el mismo, ¿no? Para los dos grupos. Pero cada grupo veía una cosa diferente en el estanque. ¿Cómo puede ser? Resulta que los orientales lo que veían en el estanque era el conjunto, la proporción entre las partes, los colores, y los occidentales lo que veían es cuántos peces habían y si eran gordos o pequeños. Iban directamente a elementos concretos. O sea, hay culturas más holísticas, más de conjunto, y culturas más analíticas, más de aspectos. Claro, esto es importante también cuando se migra y tienes que contactar con gente que tiene otra visión del mundo. También hay diferencias en las culturas respecto de cómo analizan, clasifican la realidad. Culturas se clasifican más por similitudes, otras por categorías. E incluso el razonamiento se ha visto que es diferente según las culturas. Las culturas occidentales son más de tipo lógico, blanco, negro, bueno, malo, dicotómicas, y las culturas orientales son más dialécticas, aceptan la contradicción, ¿no? Es aquello de los proverbios chinos, ¿no? Que es imposible discutir con alguien porque si te dice un proverbio chino, te dice que sí, que no a la vez, ya no sabes qué decirle. Nosotros, esto o lo otro, te dice esto y lo otro todo junto, bueno, ya no sé qué decir, ¿no? Tienen esa capacidad las culturas orientales de integrar muchísimos aspectos, ¿no? Bien, todo el tema de la cultura es un tema muy complejo, muy interesante. También podemos ver que la cultura occidental, estándar, es una cultura muy de acumulación, una cultura que se centra demasiado en los aspectos del trabajo. Y hay una anécdota que me explicaban de unos cooperantes, ¿no? Que habían ido a África y habían hecho una donación de maquinaria agrícola en un poblado, en un pueblo del centro de África. Y entonces, bueno, pues hicieron un acto de entrega de la tecnología esta que llevaban, maquinaria agrícola, último modelo, en fin, toda una serie de tractores, ¿no? Hicieron discursos, bueno, toda aquella gente se marchó, se volvió a las ciudades, se volvió a Europa, a América, ¿no? Y al cabo de un año regresaron allá al pueblo, pues para ver qué tal les había ido, ¿no? Con toda aquella maquinaria, ¿no? Y se encontraron asombrados de ver que los campos estaban exactamente igual que el año anterior, ¿no? Entonces les digo, oiga, pero con esta tecnología que les hemos dado, que es tan impresionante, tan novedosa, ¿cómo es que ustedes tienen la misma cosecha que el año anterior? Entonces le respondieron, dice, mire, la productividad, las cosechas no sé cómo habrá ido, pero a nosotros nos ha ido fenomenal, porque gracias a las máquinas hemos podido trabajar menos, hemos tenido más tiempo para bañarnos en el río, para organizar bailes, lo hemos pasado fenomenal. La productividad no es el único valor. Para un occidental, más máquinas, más producir, hasta fastidiar todo el terreno, ecológicamente hacer un desastre. En otras culturas se valora vivir, disfrutar, producir también, pero fijaros cómo hay estos contrastes de culturas, cómo se aprende mucho en este contacto intercultural, ¿no? Porque hay valores muy importantes en otras culturas que la cultura occidental no reconoce, ¿no? Lo importante es vivir, no producir, ¿no? La producción es para la vida, no al revés, como se hace muchas veces en las culturas occidentales. De suyo, se sabe, por ejemplo, que la cultura occidental, el trabajo, se ha convertido en un valor tan grande que comparado con otras tradiciones y con otras culturas, dedicamos un exceso de horas al trabajo enorme. Aquí, en el tema de la cultura, otro aspecto importante son los valores. Los valores son creencias fuertemente vinculadas a los afectos. La amistad, por ejemplo, se relacionan con objetos deseables, son la expresión de motivaciones que sirven para conseguir fines específicos, trascienden las situaciones específicas, son intrínsecamente positivos, están estructurados jerárquicamente. El tema de los valores está muy ligado a las culturas. Y es muy importante buscar esos aspectos comunes entre las culturas a nivel de valores para construir unos valores compartidos, algo que muchas veces no se analiza suficientemente, no se desarrolla suficientemente, es de buscar valores compartidos. Hay investigaciones muy interesantes sobre los valores, no tenemos ahora mucho tiempo de explicarlos, ¿eh? Aquí tenemos una lista, este autor es Ware, es uno de los que más ha trabajado
este tema, esto está en francés, pero bueno, considera que hay una serie de unas 10 o 12 valores fundamentales compartidos por todas las culturas, pero que cada cultura valora más o menos en función de sus características. Habría 10 valores universales que responden a 3 necesidades básicas: necesidades biológicas, necesidades de coordinación de interacciones sociales y necesidades de supervivencia y continuidad en una sociedad. Y estos 10 valores se basan en la combinación de 2 dimensiones: trascendencia de sí, como opuesta a afirmación, y apertura al cambio, como opuesta a conservación. Combinamos todo esto y nos van a dar los valores fundamentales. Se han hecho estudios en todo el mundo y es uno de los campos más interesantes a nivel de trabajo intercultural. Hay diferencias entre hombres y mujeres, entre culturas, se han hecho muchos estudios. Con la edad se incrementa el conservadurismo, disminuyen los valores de apertura al cambio. Por eso cuesta emigrar, por ejemplo, a las personas mayores, porque les cuesta cambiar. Hay menos apertura al cambio. El nivel de instrucción correlaciona positivamente con autonomía y estimulación. Universalismo y en menos medida cuidado de los otros correlaciona con el voto de izquierda, y tradición, poder, conformidad y seguridad con el voto de derecha. Se puede estudiar desde muchas perspectivas el tema de los valores. Aquí hay tablas que diferencian entre unos países y otros en determinados valores. Si a alguien le interesa, le podemos dar más bibliografía sobre estos temas. Bien, otro duelo importante es el duelo por la tierra. La tierra tiene que ver con los paisajes, los colores, los olores, la luminosidad, la temperatura, la humedad, la altura. Todos estos temas son realmente muy relevantes a nivel emocional. Fijaros que los humanos, se sabe que hace unos 100.000 años dejamos África, pero nuestro organismo sigue siendo un organismo africano. Los receptores de temperatura del cuerpo están regulados a 27,7 grados, que es la temperatura media de la sabana africana en los últimos millones de años. 100.000 años no son nada. Son un periodo muy corto de tiempo. Seguimos siendo primates africanos inadaptados. Por eso todo el mundo corre buscando el sol, porque no nos adaptamos a otros contextos. Esto es así hasta tal punto que en los países nórdicos la gente se deprime cuando no tiene sol y se tienen que instalar placas luminosas en bares, en lugares comunes, porque la gente necesita estimularse. No somos, digamos, seres que podemos vivir en la oscuridad. Necesitamos sol, calor, la temperatura, como decíamos, de la sabana africana. Este es el paisaje del que provenimos, la sabana africana. La tierra es el espacio físico con el que nos hemos identificado en la infancia. Hay una anécdota de una judía polaca cuya casa, que antes de la Segunda Guerra Mundial estaba en Polonia y tras la Segunda Guerra pasó a pertenecer a Rusia, es decir, la misma casa antes pertenecía a un país y ahora pertenecía a otro, ¿no? Antes era Polonia y ahora era Rusia, ¿no? Y a esta mujer le preguntaban, bueno, ¿y qué tal te va, ¿no?, en esta nueva situación ahora que eres rusa? Y decía, qué contenta estoy, estaba harta de aguantar aquellos horrorosos inviernos polacos. No importa cómo le llamen, la tierra es aquel árbol, aquella colina, se llamará un país, se llamará otro, no tiene nada que ver, es una emoción, ¿no? El duelo por el estatus social, papeles, trabajo, vivienda. Claro, el inmigrante va para tener una vida mejor, no siempre por dinero, muchas veces por libertades, por muchos factores, ¿eh? Entonces, ese estatus, ligado también a la libertad, a los derechos, es muy importante. Pero existen muchas discriminaciones con los inmigrantes. Aquí hay un experimento que se hizo en Francia en el que, utilizando el mismo currículum, pero cambiando algunos elementos, investigadores de la Universidad de París han respondido a 258 anuncios de búsqueda de empleos. Si enviamos un currículum de un hombre con residencia en un barrio céntrico de París y con nombre y apellido francés, con el mismo currículum le llaman a 75 entrevistas. Si vamos cambiando
las características del remite. Por ejemplo, un hombre con residencia en un barrio pobre, pero con nombre y apellido francés. Bueno, si vamos bajando hasta el otro extremo, un hombre con residencia en un barrio pobre de las afueras de París y con nombre y apellido norteafricano, le llaman a 14 entrevistas. El mismo currículum y 5 veces más discriminación en el africano, norteafricano, que vive en una barriada. Claro, ¿cuántos métodos de discriminación existen? Una cosa es el racismo brutal, directo, y otra cosa son las 1000 formas de racismo cotidiano que van minando. Incluso sabemos que mina la autoestima del inmigrante. Sabemos que el inmigrante suele tener la autoestima más baja que la población autóctona porque va sufriendo pequeñas discriminaciones frecuentemente que van afectando a su propia autoestima. El duelo por el contacto con el grupo de pertenencia. Todos nosotros nos sentimos identificados con algún grupo, y aquí hay que diferenciar los prejuicios, que son universales. Todos los grupos humanos tenemos ciertos prejuicios con los vecinos, siempre nos parece que tienen algún problema importante, ¿no? Nosotros somos mejores, ¿no? Eso es muy universal. Pero luego está la xenofobia, que ya es una actitud de rechazo, de distancia, y el racismo, que sería ya la explicitación de ese rechazo con conductas agresivas, con actuaciones de discriminación. Fijaros que nosotros en España, todavía hace muy pocos años, teníamos a una persona negra disecada en un museo. O sea, es terrible, ¿no? Como realmente en la cultura puede estar tan metida esta idea de desprecio de otras culturas, ¿no? Pero como digo, estos prejuicios tópicos son universales, ¿no? Aquí tenemos algún ejemplo de estos prejuicios. El cielo es un cocinero francés, un policía inglés, un ingeniero alemán y un amante italiano, todo ello dirigido por un suizo. Todos los tópicos europeos, ¿no? Pero el infierno sería un cocinero inglés, que tiene una fama con la cocina terrible, un policía alemán, un ingeniero italiano y un amante suizo, todo ello dirigido por un francés. Todos los chistes de cómo nos reímos unos de otros. Mientras nos sepamos de reír de nosotros mismos también, ¿no? Pues todavía se entiende que nos riamos de los demás, pero primero de nosotros, ¿no? Le preguntaron a Chesterton, un escritor inglés, ¿qué opina usted de los franceses? Dice, no sabría qué decirle, no los conozco a todos, porque enseguida conocemos a uno y todos los franceses son, o con dos, ¿no? Los prejuicios están ahí, ¿no? Y esto en la migración es un aspecto muy relevante. En este sentido, el diálogo, el debate es la herramienta antirracista más importante. Hay experiencias, estudios de que las grandes campañas antirracistas la gente las vive como, bueno, es muy fácil hablar desde un despacho, ¿no? Pero tú convives, ¿no? Y en este sentido hay una experiencia en el metro de Barcelona, donde nosotros estamos, Dori y yo, se hizo una gran campaña contra la droga, y se colocaron carteles en el metro, en muchos lugares, y en los carteles ponía, la droga mata lentamente. Y alguien escribió debajo, no tenemos ninguna prisa. Cómo la gente rechaza estas campañas. Muy fácil, poner un cartel y hola, mira. Pues es un poco más complejo el tema de la droga, ¿no? Que poner un cartel y cobrar un dineral por el cartel además, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? El debate, el hablar, escalera por escalera, barrio por barrio. Bueno, a ver, esta gente que ha venido de otros sitios, ¿por qué no la conoces primero antes de opinar? Escúchales, relaciónate y di qué pegas le ves para que el otro también te conteste. Conoceros, ¿no? Bueno, por ejemplo, en España se considera que 1 de cada 3 inmigrantes se siente discriminado, ha sufrido agresiones y es el país menos racista de Europa, donde tenemos menos racismo de toda Europa. Seguramente porque españoles somos un poco, no por ninguna cualidad especial, sino porque somos un poco pasotas de todo, ¿eh? No por grandes valores, creo yo, porque la gente va un poco a la suya, no por grandes méritos, creo yo. Fijaros que en España, por ejemplo, el patrono de España se llama Santiago Matamoros. Claro, cuando llega un africano y ve que el patrono
tiene este esquema de matar justamente esa población, pues echa un poquito para atrás, ¿no? Es decir, que todo este tipo de cosas es muy importante de entender, ¿no? Las dificultades que hay por el racismo, por todo este tipo de prejuicios, ¿no? Luego, otro duelo importante es el duelo por los riesgos para la integridad física. El viaje migratorio, la llegada del inmigrante a otro lugar, supone toda una situación de riesgo. El viaje migratorio es peligroso, ya lo comentaremos al hablar del síndrome de Ulises. Los accidentes laborales son mucho mayores en los inmigrantes que en la población autóctona. Los accidentes domésticos, siempre que sale en la televisión la noticia o en un periódico, ha habido un incendio en una casa, ha habido 3 muertos. Si lees la crónica, casi siempre son inmigrantes. Vivían en malas condiciones, tenían unos hornillos para calentarse. Que hay riesgos para la integridad física en la migración, riesgo ante nuevas enfermedades por el país de acogida, miedo a ser expulsados, maltratados, malos tratos, abusos sexuales por la situación de indefensión. Hay toda una serie de riesgos para la propia integridad física. Que tenemos, por ejemplo, ecuatorianos en España renuncian a hacer comidas en parques porque tienen miedo a ser detenidos e identificados. Bueno, se vive con miedo, se vive en una situación de tensión. Tenemos 5 muertos al incendiarse un edificio en el norte de Francia, que evidentemente eran inmigrantes. Casi siempre pasa. La mortalidad laboral supera en un 30% a la media. Es un riesgo el emigrar en condiciones difíciles. Y hay una anécdota que yo creo que recoge bien el tema de estos 7 duelos. Me la explicaba el director de anterior director de nuestro servicio, en las personas que nos ayudó a fundarlo, que es un señor, ahora ya tiene muchos años, que es un psiquiatra jesuita que trabajó en Alemania bastantes años y trabajó ayudando a los inmigrantes españoles que en un gran número marcharon en los años 60 a Alemania, ¿no? Y este hombre explicaba una anécdota. Decía que un día, hablando con un inmigrante español en Alemania, le preguntaba, bueno, Manolo, el nombre que tuviera, ¿qué tal? ¿Cómo te va el alemán? ¿Cómo te va la lengua? ¿Lo vas aprendiendo? Dice, hombre, el alemán es dificilísimo, qué palabras tan largas. Dice, pero bueno, poco a poco. Bueno, ¿y qué tal la comida? La comida alemana. Dice, uy, qué distinta. Dice, qué sabores, todo le ponen salsas. Pero bueno, poco a poco parece que ya... Bueno, ¿y el clima? ¿Qué tal? Dice, pero si aquí siempre llueve, hace un frío que pela. Dice, pero bueno, yo soy animoso, padre, y poco a poco pues ya... Bueno, ¿y la gente qué tal? Dice, yo no los entiendo, dice, porque son muy distintos, pero me lo tomo con calma. Y a continuación le dijo, mire, padre, todo junto, esto no hay Dios que lo aguante, porque viene todo a la vez. Una cosa es la comida, dice, bueno, el clima, bueno, la gente, pero al final ya la lengua, viene todo a la vez, ¿no? Imaginaros esto emigrando en buenas condiciones, con papeles, con familia, imaginaros emigrar escondido, asustado, sin derechos, ¿no? Como le decía este inmigrante a este cura, esto no hay Dios que lo aguante, ¿no? Bien, entonces volvemos al esquema, que estábamos viendo de características del duelo migratorio. Es un duelo parcial, no es como la muerte de un ser querido, pero precisamente porque es una separación, de lo que te has separado está interactuando contigo, porque sigue vivo. Es un duelo recurrente, se haya vinculado a aspectos infantiles, porque la infancia nos marca, y hablábamos de estos 7 duelos de la migración. El siguiente punto es que el emigrante vive cambios en su identidad. Para bien o para mal, nadie puede ser el mismo después de años de estar en otro lugar. Luego es un duelo que da lugar a lo que llamaríamos en psicología una regresión. Ante tantas dificultades que se viven en la migración, el inmigrante muchas veces actúa de modo más infantil. Y entonces hay 2 tipos de actitudes infantiles frecuentes en el inmigrante. A veces se somete mucho y esto favorece el paternalismo, lo cual es muy problemático. El paternalismo en realidad es una forma de relación sadomasoquista, porque inferioriza al de abajo, le impide crecer, pero a veces los propios sistemas sanitarios, asistenciales, sociales, son muy paternalistas, lo cual deberíamos evitarlo, porque el paternalismo le
le quiebra la identidad a la persona a la que ayuda. Tiene un aspecto aparentemente positivo, pero en realidad es muy negativo. Por eso, los servicios sociales que trabajan bien, cuando se le da algo a alguien, se le pide algo a cambio, aunque sea simbólico, porque si no le estás humillando. Le estás diciendo que tú no tienes nada que darme, que tú no vales nada. Puede ser que esa persona en ese momento no tenga nada en las manos, pero algo sabrá hacer. Que haga algo, porque le estás incrementando su dignidad. Entonces, tenemos que evitar el paternalismo, pero a veces el propio inmigrante lo favorece porque se somete. Otro tema ligado también a esto es que en la migración los líderes son muy importantes y el inmigrante tiende a veces a fiarse demasiado de los líderes. Y los líderes no siempre actúan bien, a veces se equivocan, a veces manipulan. Hay que incrementar la autonomía del propio sujeto para tomar sus decisiones. Pero cuando se viven tantas dificultades, pues es normal que la persona se encoja un poco, se actúe de un modo más infantil. Y luego el segundo funcionamiento de tipo regresivo sería las actitudes de queja, las pataletas. A veces el inmigrante de repente se enfada, de repente se pone bravo, ¿no? Que viene aquí, ¿no? Y a veces no sabes por qué, ¿no? Bueno, es como un poco no saber cómo tirar adelante y volver hacia conductas pues más infantiles, como el niño que a veces busca que la mamá le proteja, otras veces se enfada, ¿no? Ahora, también es verdad que el inmigrante expresa esa queja normalmente en los servicios sanitarios, en los servicios sociales, porque es allá donde le escuchan. O sea, el inmigrante pocas veces irá a quejarse a un policía, que le tiene pánico, ¿no? Pero sí se quejará a un trabajador social, a una psicóloga, porque esta sí que le está escuchando, ¿no? Y ahí le saca todo ese duelo congelado de tantas veces que no ha podido expresar la rabia. Entonces, entender esta situación de regresión que se vive en el duelo migratorio. Se congela el duelo cuando no se puede elaborar y se expresa en el contexto en el que se permite expresar el sufrimiento. También sabemos que la migración se da en una serie de fases, la elaboración del duelo migratorio. Primero suele haber una cierta fase de negación, no pasa nada, yo puedo con todo. Si no hubiera un poquito de eso, nadie se embarcaría en una migración tan difícil como la que se vive hoy en día, ¿no? Es decir, hay que decir, bueno, adelante, ¿no? Se niegan un poco los problemas. Si es moderado, pues se entiende, ¿no? Pero si es excesivo, puede generar luego problemas porque puede fracasar la migración. Después viene una segunda fase más de resistencia. Qué difícil es todo, aquí no me entienden. Viene esa fase como de conflicto, de dificultad. Y luego viene una fase de integración, en la que se acepta lo bueno y lo malo del país de acogida. Es la realidad. El país de acogida tiene cosas buenas y cosas malas. Pero esto requiere mucho tiempo de elaboración y no todo el mundo llega a esta fase. Hay quien se queda en la fase de qué malos son los de aquí sin ver también que pueden tener que tienen cosas buenas. También sabemos que en el duelo migratorio se utilizan una serie de defensas psicológicas como la negación, la proyección, que es poner lo malo fuera, la idealización, que es solo ver lo bueno, la formación reactiva, que es darle la vuelta a las cosas. Son mecanismos que se usan en las situaciones de estrés o planteado en un modelo más cognitivo. Los trabajos de Beck lo señalan muy bien, la inferencia arbitraria, generalizaciones excesivas, maximizar y minimizar las cosas, exagerándolas. Todo esto se tiende a hacer en situaciones de estrés. Es decir, el estrés altera la capacidad de tener una visión objetiva de la realidad. El punto número 9, ya vamos acabando, son 12, ya faltan menos. El punto número 9 es que en la migración hay ambivalencia. En el duelo migratorio se vive una mezcla de sentimientos de amor y de odio, tanto hacia el país de origen como hacia el país de acogida. El inmigrante estima el país de origen, su tierra, por los vínculos que ha establecido, pero también se siente mal con el país de origen porque no le ha dado todo lo que necesitaba. También es una mala madre. ¿Por qué no le permite vivir dignamente? ¿Por qué se tiene que marchar? Tiene un vínculo, pero también tiene una frustración. Y en el país de acogida le pasa lo mismo. También ve cosas buenas, ha establecido nuevas relaciones, a lo mejor tiene una pareja, a lo mejor, pero también
le exige mucho esfuerzo, muchas veces le discrimina. Entonces el inmigrante tiene esta mezcla de amor y odio, tanto hacia su tierra de origen como hacia el país de acogida. Si esta ambivalencia es moderada, no es muy problemática, pero cuando es muy intensa, genera problemas. Es decir, cuando es demasiado radical, te producen tensiones. Es importante entender esto, ¿no? Por eso el inmigrante muchas veces cuando regresa a su tierra necesita demostrar lo bien que le ha ido, el éxito que ha tenido, es decir, vive muchas contradicciones emocionales, ¿no? Y es importante entender esta ambivalencia. También el inmigrante que regresa puede comparar lo que ha visto en el país al que ha ido y lo que ve aquí, y cuando tiene una actitud psicológicamente positiva, puede hacer comparaciones que son buenas porque aporta ideas a la sociedad de acogida. Pero cuando viene con demasiado resentimiento, entonces se muestra despectivo. Aquí dice, bueno, aquí no sabéis hacer nada, entonces aquí se le rechaza. Se generan situaciones muy problemáticas a nivel psicológico, ¿no? Porque en la migración se viven, como digo, muchas emociones contrapuestas. Pero el duelo migratorio no solo afecta a los inmigrantes, también afecta a los que reciben, a los emigrantes que ven cambiar su entorno y a los que se quedan. Esos hijos que ven cómo marchan sus padres también están viviendo la migración. Es decir, la migración para ellos no es un tema teórico de un seminario. Están viviendo una infancia sin padres, porque están en Estados Unidos o en Europa o donde sea. Entonces, la migración es un fenómeno social que afecta a todo el contexto. Y afecta, evidentemente, a los autóctonos. Aquí nosotros tenemos nuestro dispensario en la zona del puerto de Barcelona y un día, en una sesión que teníamos con los vecinos, un señor de este barrio donde nosotros estábamos me decía, dice, mire, yo hace 20 años vivía en este bloque de pisos y todos los que vivían en este bloque pues eran todos de aquí. Dice, ahora, dice, arriba viven chinos, gambianos, en el relleno pakistaníes, marroquíes, abajo ucranianos, y decía, sales al rellano y ves chilabas, saris, guayaberas, de todo. Las reuniones de escalera son en 20 lenguas. Aquello parece la ONU, ¿no? Dice, de hace 20 años hablaba con todo, y ahora, y decía, oiga, quiero que me pongan también a mí en un programa de integración, porque yo estoy tan perdido como toda la escalera. Yo también soy un extranjero en mi escalera. Hay que entender el cambio que supone también para el autóctono, ver que todo su contexto cambia y hay que escuchar también a este autóctono que siente cómo se pueden hacer las cosas mejor para... Todos tenemos que ser escuchados, evidentemente. Fulques, un psicoanalista, compara el duelo del autóctono con el duelo que vive un niño cuando tiene un hermanito. Al autóctono, por una parte, le gusta también que venga gente de otros sitios. Mira, ahora nos han abierto un restaurante de comida mexicana, cambayana. Oye, pues qué bien, ¿no? Pues no tenemos que ir a Londres, lo tenemos aquí delante de casa, ¿no? Pero por otra parte, oye, a ver, ¿no? ¿Cómo se distribuyen los recursos? Tiene esta ambivalencia, ¿no? Como el niño que tiene un hermanito, ¿no? Tiene sentimientos también contrapuestos. Y evidentemente el duelo afecta a los que se quedan, es decir, estos niños, estos padres ancianos que no tienen a esos familiares, realmente están muy afectados, ¿no? De suyo, claro, además, la marcha de los emigrantes, que muchas veces son gente joven, gente fuerte, afecta negativamente a los países de origen, porque se va gente que podría ser muy importante para cambiar esas sociedades. Se suele decir, cuando no se puede votar con las manos, se vota con los pies. La gente se marcha. Pero claro, ¿quién llena ese hueco? ¿Quién luchará en el país de origen para cambiar las injusticias que hacen que esa persona marche? Es un fenómeno muy complejo todo este y hay que entenderlo en el conjunto. Para estas personas, para estos inmigrantes, su país es el propio país, pero no es el país apropiado. Y, como digo muchas veces, se van los mejores. Claro, ¿quién llena ese hueco? Hay que entender también en los que se quedan qué sentimientos pueden tener los que se quedan cuando marchan personas valiosas.
La Odisea, por ejemplo, recoge muy bien, ¿no? El sufrimiento de Penélope, la mujer de Ulises, el hijo Telémaco, pues están rotos porque no está el padre, que ha marchado, se han quedado solos. Es decir, no solo Ulises se lo pasó mal, también su familia sufrió muchísimo. Y luego hay que tener en cuenta que el retorno del inmigrante tampoco es fácil, es una nueva migración, ¿no? Se puede decir que nunca se vuelve, siempre se va, parece el título de un tango, ¿no? Pero es un poco así, ¿no? Realmente el inmigrante ha cambiado profundamente en esos años fuera, el país ha cambiado, tiene que volver a adaptarse. Entonces, el proceso migratorio siempre sigue, ¿no? Es un poco inacabable, ¿no? Cuando se regresa también se sigue siendo inmigrante, aunque sea de otra forma, ¿no? El suyo, el propio Ulises en la Odisea, lo muestra muy claramente, ¿no? Cuando Ulises regresa a su casa, ya le habían ocupado la casa. Claro, tú te estás 20 años fuera y vuelve a donde estaba, le han pasado muchas cosas, ¿eh? Ulises tiene que pelearse con todos los que le habían ocupado la casa. Muestra claramente los cambios que ocurren cuando alguien marcha en el país de origen. De suyo, en la Odisea hay un capítulo muy bonito, el regreso de Ulises, que ni siquiera le reconoce, ¿eh? Solo le reconoce su perro. El perro tiene ese instinto que es capaz de reconocerle. Y en la Odisea es una obra pues muy emotiva, ¿no? El perro muere después de reconocer al amor, es muy viejo, ¿no? Y muere, pero le ha reconocido. Sin embargo, la persona con la que habla, que era muy amigo de Ulises, ni le reconoce. Pues ha cambiado demasiado, tantos años. Hay muchos tipos de retorno. En Europa hemos visto el retorno de muchos emigrantes por la crisis tan fuerte que hemos tenido. Claro, no es lo mismo volver con éxito, después de haber hecho una etapa, aunque haya sido dura, pero que ha salido bien, con dinero, con experiencia, tal, que volver expulsado, fracasado. ¿Eh? Todavía añades más duelos al montón que ya hemos visto. Y de suyo, el regreso del inmigrante también es contradictorio emocionalmente, ¿eh? Hay toda una serie de vivencias entremezcladas. En España teníamos la figura del indiano, el que volvía de América, había marchado a América de joven a trabajar y luego volvía, con dinero muchas veces, ¿no? Y no se adaptaba. La gente se reía de él, vestía de otra manera, creía que todavía vivía en América. El regreso del inmigrante es un proceso que requiere también una nueva adaptación y no siempre el inmigrante es capaz de hacerlo. Gran parte de la Barcelona que ven los turistas está hecha por los indianos que volvieron, con los capitales que traían, construyeron esa familia, todo se hizo con lo que habían hecho cuando habían estado en América. Bien, entonces, claro, estamos hablando del regreso en buenas condiciones, con éxito, pero realmente el regreso fracasado pues es tremendo, ¿no? Yo recuerdo en Barcelona hemos visto gente que ha regresado, muchos a Latinoamérica, ¿no? Por la crisis que había allá, ¿no? Y me explicaban en alguna asociación, dice, no nos lo podemos creer, esta persona había estado viniendo a nuestra asociación durante mucho tiempo, éramos muy amigos, se fue sin despedirse. Pero ¿cómo nos ha podido hacer esto? Porque estaban avergonzados, habían fracasado, volver a su país de origen era realmente renunciar al sueño que habían hecho con la migración y no tuvieron valor ni para despedirse de sus amigos, de lo mal que se sentían. Claro es que qué sentimientos puede haber cuando alguien regresa fracasado. Y cuidado, que cuando vuelva al país de origen no lo van a recibir con los brazos abiertos y vuelve fracasado. Precisamente el que vuelve fracasado siempre está mal visto. O sea que aquí va a continuar pasándoselo mal. O sea que es muy duro todo el esfuerzo de la migración que te salga mal y volver con ese lastre. Además, incluso muchas veces vuelven con deudas porque invirtieron allá, no salió bien. Vuelven más mayores, pobres. Todo eso siempre genera problemas. Incluso hay países africanos
en los que se considera que quien ha fracasado en la migración lo ha hecho porque es poseedor de algún maleficio, por lo que es visto con temor, como alguien peligroso. O sea, pobre hombre, encima que se ha pegado ahí una vida terrible, cuando regresa dice, no, tú si tienes mala suerte es que te pasa algo. O sea, es muy cruel el regreso del inmigrante fracasado, muy cruel. Nosotros tenemos en Perú algún programa de retorno de migrantes y sabemos lo difícil que es el regresar, sobre todo cuando vuelven expulsados, fracasados. Yo de suyo asistí a un programa que se montó en España para españoles que habían emigrado a América y volvieron con la crisis que hubo con el dólar y todo aquello, ¿no? Y realmente esta gente que volvía se sentía terriblemente mal, ¿eh? Yo he asistido a reuniones de una violencia, aquella gente estaba tan enfadada, volvían a su país de origen después de años y les decían que eran extranjeros, no les reconocían por el acento, volvían mayores, volvían pobres, se sentían extraordinariamente frustrados. Bien, y finalmente tenemos el último punto, que es que el duelo migratorio no se agota en el migrante, continúa en los hijos, incluso puede continuar en las siguientes generaciones cuando no se le da un lugar al inmigrante en la sociedad de acogida. De suyo, los hijos, los nietos de los inmigrantes, esto la doctora Espeso puede explicar con mucho detalle, realmente están viviendo a la vez la integración de los padres en la nueva cultura, su propia integración, tienen una identidad compleja, una identidad ampliada, porque por una parte tienen la identidad del país de origen, por otra parte tienen la identidad del país de acogida, están en un territorio como pantanoso, movedizo, como no vivan en buenas condiciones todo esto, es muy fácil que acaben teniendo problemas. Nosotros estamos viendo en Europa ahora el caso de estos hijos de inmigrantes marroquíes, africanos, que no se integran y pueden llegar a generar conductas violentas, ¿no? Es decir, que el duelo migratorio no se agota en el que llega a un país y empieza una nueva vida. Sus hijos mantienen también la cultura de los padres, a la vez contactan con la cultura del país de acogida. Todo esto lo tienen que integrar, no es fácil y sabemos que tienen más trastornos mentales que los propios autóctonos, que los propios primeros emigrantes, que los que estaban en el país de origen. Es decir, los hijos de los inmigrantes tienen una situación psicológica muy complicada. Hay muchos estudios que muestran que están viviendo una integración muy difícil. Bueno, este es un librito que tengo que recoge lo que he explicado en esta primera parte, 12 características específicas del estrés y del duelo migratorio. Esto es ver un poco por dentro, por decirlo así, las tripas de lo que es el proceso migratorio, y de aquí podemos ir viendo ya cosas que nos van a llevar hacia los problemas, la patología, el síndrome de Ulises. Cuando esto no va bien, desemboca pues, en problemas psicológicos de diferentes tipos. Bien, pues este es el esquema que hemos visto y no sé, quizás es el momento de poder abrir un debate, porque aquí se han planteado muchas cosas, seguro que hay muchos comentarios a hacer. Sí, bueno, hay una primera intervención en nuestra sede en Puebla. Si quieren, de ahí le doy la palabra a Sol y en línea, y te anoto para la siguiente ronda y ya. Muy bien. Sí, ya no. Adelante, Puebla. Adelante. Muchas gracias. Saludos a todos allá y muchas gracias por la exposición. Yo tengo una duda muy puntual. Nosotros de repente estamos haciendo trabajo de campo y hay actores, hay otros compañeros, colegas que son académicos que muestran sensibilidad hacia la temática migratoria. Muchas veces es por desconocimiento, pero aprovechando que usted está ya como expositor, ¿qué recomendación nos hace a nosotros que estamos de este lado haciendo el trabajo de campo cuando estos, promotores de actividades como encuestas, entrevistas a retornados, ¿no? Puede aminorarse como
o no aminorarse, pero sí darles a entender que esto es una situación muy compleja. ¿A qué me refiero? De repente están esperando que encontremos deportados, y eso es lo que dicen, ¿no? Es que estoy en busca y espera de tantos deportados, cuando en realidad les decimos, espera en un momento, no podemos llegar con la persona a decirle, oye, tú eres deportado, ¿por qué te deportaron? ¿No? Es decir, hay una falta de sensibilidad de académicos que hacen el trabajo de campo en general, ¿no? ¿Y cuál sería como nuestra postura o qué deberíamos de hacer nosotros para que estas otras personas puedan entender lo que bien usted nos ha planteado, que no solamente es una cuestión de un retorno sencillo, aunque una persona puede retornar voluntariamente, pues también eso tiene implicaciones, ¿no? Y bueno, les agradezco mucho el habernos escuchado. Bien, yo creo que tal como señalas, se tiene que tener una actitud pues de respeto hacia esas personas que vuelven. Yo diría que sobre todo hay que tener una actitud de comprensión de todo el esfuerzo que han realizado, la inversión emocional, personal, en años, en salud, en dinero, en todo lo que ha supuesto esa migración, y que lamentablemente pues no ha tenido éxito, ¿no? O sea, hay que tener empatía y ponerse en el lugar de esa persona, ¿no? Realmente acompañarle en ese sentimiento de frustración tan grande que siente, pero a la vez, partiendo de esa empatía, de esa comunicación, pensar con esa persona cómo puede ser esta nueva etapa. Es decir, ha sido un fracaso, las cosas no han ido bien, pero la vida sigue. Hay que seguir con nuevos proyectos, hay que elaborar ese duelo por lo que se ha perdido, porque esa migración ha fracasado, pero a la vez hay que abrir un espacio para esta nueva etapa en el país de origen, en la que hay que seguir pues, con proyectos, con actividades. Pero yo creo que el punto más importante es la empatía, sobre todo estas personas que se sienten tan fracasadas, tan frustradas y se sienten rechazadas, incluso aunque no lo sean explícitamente, ellos pueden pensar que son mal vistos porque han fracasado. Además, somos una sociedad que valora mucho el éxito, ¿no? Entonces, los losers no son los perdedores, son... Yo creo que solamente esa actitud de respeto, de comprensión, de ver detrás lo importante que es la persona, que ha sido una persona luchadora y que realmente ha hecho cosas muy importantes, muy valiosas, aunque no hayan acabado bien. Eso es fundamental, porque vamos a hacer algo diferente de lo que muchas veces la sociedad de acogida hace, que es rechazar a esa persona que ha fracasado. Nosotros tenemos que estar al lado, apoyando para que empiece la nueva etapa y también compartiendo el dolor con ese fracaso que ha habido. Para mí eso es lo más importante. Muchas gracias, doctor Sánchez. Bueno, pues muchas gracias por su plática. También un poco en relación a la pregunta anterior, en el sentido de que el país está ante el retorno, ¿no? De muchas personas en este sentido, podríamos catalogarlos como fracasados, ¿no? Es decir, todos los deportados que están llegando de Estados Unidos, y que también está la cuestión del duelo migratorio transgeneracional con los DACA, por ejemplo, todo el argumento que está ocurriendo con estas personas. Nosotros como sistema de salud, yo también soy psiquiatra y trabajo en el sistema de salud, es decir, ¿cómo podemos prepararnos? Mucho se habla y se pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los trastornos que van a estar presentando este síndrome Ulises? ¿Cuándo lo vamos a poder tratar? ¿Y cómo podemos estar preparados no solo desde la sociedad civil, sino desde el sistema de salud, que tenemos que, obviamente, afrontar esta situación? Sí, a ver, yo creo que es importante, sí, que el sistema asistencial, sanitario, social, pues se prepare para acoger a estas personas que están siendo expulsadas y que lamentablemente con las políticas que se están desarrollando pues puede incluso aumentar, ¿no?, el número, ¿no?, porque no estamos en un momento precisamente muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es importante prepararse, ¿sí?, como grupo, como sociedad, como sistema asistencial para acoger a estas personas. Nosotros tenemos una escala que mañana explicaré, que permite valorar el riesgo que tiene la persona desde la perspectiva de la salud mental. Entonces creo que es importante evaluar bien la situación de esas personas, ver qué vulnerabilidad tienen,
y ver también qué estresores van a vivir aquí, en la sociedad de acogida, cuando regresan, ¿no? Porque no solo hay estresores en Estados Unidos, en otro lado, aquí también puede haber problemas para salir adelante, ¿no? Entonces a mí me parece muy importante esta idea de organizar pues, un programa, ¿no? Para ayuda y apoyo psicológico a personas retornadas. Y es importante también no medicalizar toda esa situación, no convertir a todas estas personas en enfermos, en gente con trastorno postraumático, porque los vamos a estigmatizar más todavía, ¿no? Es importante entender que la mayoría de estas personas pues, son personas sanas, que han sufrido mucho, a las que hay que apoyar en este momento tan duro que están viviendo. A otro grupo más pequeño, que sí que hayan entrado en el terreno del trastorno mental, pues habrá que hacerles un programa más específico también de ayuda psiquiátrica, pero muy psicosocial a la vez, entendiendo todos estos factores, ¿eh? Pero yo creo que un programa de este tipo, en el contexto que estamos viviendo, es muy importante, ¿eh? Y realmente os animo a desarrollarlo y cualquier tipo de colaboración que queráis. Además, es un programa que no está demasiado desarrollado, es un reto realmente trabajar con esto. Por lo tanto, vale la pena hacerlo porque vamos a ayudar a evitar muchísimo sufrimiento y problemas que pueden aparecer detrás de ese sufrimiento. Gracias. Te anoto. A ver, María Daisy Ortiz pregunta, ¿cuáles son los servicios que tienen que recibir las personas con síndrome de Ulises? Si muchas veces no tienen seguro médico ni ganan lo suficiente para pagar un especialista, ¿cómo se les puede ayudar? Sí. Bien, ahora en esta segunda parte vamos a explicar con detalle lo que es el síndrome de Ulises y en este sentido comentaremos que, como el síndrome de Ulises no es una enfermedad mental, la intervención es una intervención más en una línea psicosocial, psicoeducativa. En ese sentido, no va tanto en la línea de un seguro médico o de una intervención medicalizada. Es una intervención que pueden desarrollar pues, servicios comunitarios, servicios sociales que existen pues, relacionados con consulados, con asociaciones. Por lo tanto, por suerte, la intervención en el síndrome de Ulises no es tan costosa, ¿eh? Se puede hacer con muchos menos recursos económicos y por lo tanto es más fácil de hacer y puede llegar a mucha gente. En este sentido, creo que la respuesta es positiva, que hay medios para poder ayudar sin mucho gasto. Los Ángeles, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, yo soy Leti. Mi pregunta es esta, yo tengo familiares afectados directamente por la depresión, digamos que en depresión por la situación de que no saben cómo enfrentar pues esa situación del carácter migratorio, ¿verdad? Y yo puedo mirar cómo les ha afectado, qué tipo de solución o cómo podemos ayudarles a estas personas cuando pasan este proceso. Claro. Sí, a ver, ahí, insisto, es muy importante hacer una buena evaluación de la situación de esa persona, porque una persona puede estar triste, pero no es lo mismo estar triste que tener una enfermedad mental como es la depresión. Y requiere primero una buena evaluación para ver qué tipo de tristeza tiene, si esa tristeza forma parte de la reacción normal ante problemas importantes que está viviendo la persona, como los que me parece que tú señalas, ¿no? Todo eso estaría más en el área de lo que llamamos el síndrome de Ulises, y ese tipo de tristeza no requiere una intervención psiquiátrica. Con una intervención más de apoyo, más psicosocial, de buscarle recursos de contacto con gente, de mejorar un poco su situación social, se puede beneficiar mucho de esa persona. También tenemos programas de tipo, lo que llamamos psicoeducativo, es decir, enseñarle técnicas para controlar mejor el estrés, dormir mejor, tener mejores relaciones sociales, relajarse, el ejercicio como elemento antiestresor. Hay toda una serie de técnicas que no entrarían dentro del área de la psiquiatría y que pueden ayudar a personas con tristeza, pero que no es una tristeza de enfermedad depresiva. Ahora, si la persona, haciéndole una evaluación, vemos que tiene una depresión, entonces hay que hacer una intervención ya más en una línea
psiquiátrica, combinando, sin duda, intervenciones psicoterapéuticas con quizás algún tipo de psicofármaco temporalmente o en algún tiempo. Y evidentemente, incluso así, la intervención psicosocial también es importante. Aunque se le dé un tratamiento psiquiátrico, lo psicosocial, que seguramente ha sido la causa del problema, también es importante de tener en cuenta e intervenir sobre ella. Pero, respondiendo muy brevemente a lo que me dices, lo más importante es evaluar bien la situación. No equivocarnos en confundir la tristeza normal de alguien que está muy preocupado por algo de la tristeza de alguien que está con una enfermedad y que no es capaz de salir adelante. Son dos tipos de tristeza muy diferentes. Se requiere evaluar muy bien esto. Mañana comentaremos medios para evaluar. Ok, bueno, va Cristina, Leti, Mario y Elio. Adelante, por favor. Yo tengo tres dudas. Una es, ¿qué pasa con el duelo? Bueno, de retorno, pero cuando el país está destruido. Y la segunda es, si existe algún tipo de recomendación en torno a las actitudes de queja que había mencionado y cómo identificar las de sometimiento, que tal vez a veces no pueden ser muy visibles. Y pues si pudiera mencionar cuáles son los principales trastornos de los hijos de los emigrantes. Ya. Muy bien. Vale. La primera tiene que ver con el tema del retorno, decías, cuando el país está destruido. ¿Estás pensando en algún ejemplo? Siria. Sí. Claro, evidentemente, aquí pues tienes que añadir a todas las vivencias de ese duelo extremo que es el ser refugiado, a volver a un país en el cual pues toda esa violencia que se ha vivido se expresa en la destrucción, ¿no? Evidentemente ahí se tiene que añadir pues esa elaboración del duelo por todo lo que se ha destruido, ¿no? Las personas que han muerto, familiares, amigos, edificios, en la casa quizás, ¿no? Claro, evidentemente todos esos son duelos añadidos a los que hemos explicado del duelo migratorio. O sea, al duelo migratorio se le pueden añadir más duelos. Se le puede añadir el duelo de que además muera alguien de la familia, ¿no? Se le puede añadir además el duelo de que te destruyan la casa. Todos esos son duelos añadidos que también se tienen que elaborar. También es recurrente y también es... Bueno, cuando la persona regresa ya a su país, pues bueno, ya está en su país. Entonces ya la recurrencia ya no funcionaría porque está ya en el país del que procede, ¿no? La recurrencia es estar en otro país y acordarse del país de origen. El sirio que está en Estados Unidos o en México o en Alemania y se acuerda de Siria. Eso es recurrente. Está destruido, es recurrente, ¿no? Porque ves todo destruido y te acuerdas de la gente que estaba ahí y del espacio que solía existir. Claro, sí, evidentemente el que el país esté destruido hace que el refugiado todavía tenga un duelo mucho más complicado que el que ha marchado para progresar y su país pues está en una situación relativamente precaria, pero no, claro, el que el país esté destruido añade como mucha más recurrencia porque hay una enorme preocupación que habría sido de mi madre que está allá, la habrán bombardeado. Todo esto complica el duelo migratorio. Fíjate, la idea es un poco que hemos explicado el duelo migratorio incluso extremo estándar, pero a esto se le pueden añadir más duelos. Es aquello de que a toda situación es susceptible de empeorar, ¿no? O sea, hemos descrito una situación muy mala, pero todo es susceptible de empeorar. El inmigrante empeora, si encima se muere un familiar, le bombardean su casa, túmbale duelos. Aquí hay un compañero que está en la Universidad de Monterrey, es un compañero francés, profesor de sociología en Monterrey, que investiga con nosotros el tema de el duelo de la muerte de familiares en inmigrantes. Añades al duelo de haber dejado a tu familiar allá, que se ha muerto, todo es susceptible de empeorar. Aquí, a pesar de todo, hemos descrito la situación menos mala, a pesar de lo mala que resulta. Incluso a veces que haya desaparecido el país, como ha ocurrido en la Unión Soviética o en Yugoslavia. Yo, por ejemplo, he trabajado con inmigrantes que vinieron del genocidio que hubo en Bosnia y rechazan completamente hablar en su idioma materno.
Algunos se deciden por esto, otros se deciden pues por aceptarlo, depende, cada uno lo vive como puede. Incluso hay algunos que han perdido hasta la capacidad. Bueno, hay unos que son los sin patria. Se decidió, por ejemplo, en aquel momento quién quería ser bosnio, serbio, esloveno, y hubo gente que estaba fuera en ese momento. Como que no llegaron a tiempo para decir de qué país eran, ahora son de nada. Y es un problema de derecho internacional. Son los sin patria, no son de ningún lado. Todavía es peor. Sí. Respecto de lo que decías de la queja y el sometimiento, son actitudes que aparecen en momentos de mucho estrés, ¿no? Que no sabemos cómo tirar y actuamos de modo más infantil, ¿no? Yo creo que aquí los servicios asistenciales, pues tenemos que tener una formación para entender esto, no dramatizarlo tampoco, ¿no? Sino entender, además son momentos, luego ya se tranquiliza la persona, pero saberlo llevar. Lo que no podemos hacer es entrar en la provocación de una queja, ¿no? O entrar en la provocación que supone que el otro se someta y entonces convertirnos en alguien que actúa de forma paternalista. Tenemos que saber manejar eso, y eso requiere pues que nos formemos, que entendamos bien las cosas para no caer un poco en estas trampas, ¿no? Y respecto de lo que decías de los hijos, esta es la doctora Espeso, ¿me puede explicar mejor el tema que ella trabaja? Claro, con el tema de los niños, a ver, primero que nada depende de la edad, porque en cada grupo de edad vemos patologías distintas. Saber solamente que el tema de la migración es un factor de riesgo como otro y que hay gente que no tiene problemas y otros que pueden tenerlos. Que la segunda generación de inmigrantes, y esos son estudios que hizo un sociólogo de la Universidad de Los Ángeles hace muchos años, demuestran que la primera generación no tiene tantos problemas, la segunda tiene muchos más, sobre todo en relación con tema de trastornos depresivos, de drogas y de ansiedad. Estos son los puntos más gordos, sobre todo cuando se viven unas situaciones complejas. Hay un problema de desarraigo también, de qué tipo de cultura eliges. Sobre todo lo que se ve es muchas rupturas a veces con las familias de origen. Yo siempre lo digo, hay que respetar el idioma de origen de los papás. Hay que enseñarles en la medida de lo posible el idioma, porque ver familias en las que los papás hablan un idioma y los hijos no saben y no se entienden entre ellos es ya el colmo. O sea, yo creo que esto es duro. Hay que intentar por todos los medios que aprendan el idioma de sus papás, que se puedan expresar y transmitirles su origen, porque a la larga repercute en que la persona se valora más. Sabe que viene de algún lado, que luego hizo una ruta migratoria, la que sea, pero pertenece a esta familia, que hablaban esto y vivían allá. Y hay que visitar los lugares siempre que se pueda. Ay, no, bueno, ya que se quede aquí el doctor. No, pero no, yo no, nada más quiero decir que vinculando un poco lo que tendría que ver con la atención más terapéutica, psicológica, creo que la parte desde lo social, y eso nos puede servir a todos, porque esto es parte de las intenciones del diplomado, que aquí hay activistas o interesados en el tema y de ahí replicar, ¿no? Pero una de las cosas que yo creo que también se puede trabajar a un nivel no médico, no clínico, no, es la información. Por ejemplo, ahorita yo creo que tenemos mucho impacto nosotros con el tema del retorno, porque apenas acaba de ocurrir esta cuestión del DACA, que a ustedes les tocó además en Estados Unidos, y estando en Estados Unidos, pero acá hay un tema de transmigración también fuerte, pero el punto es cómo la información respecto al país que es México, por más, con tantos problemas que hay, pero también es un elemento adicional que contribuye a un nivel de estrés que yo entiendo que se multiplica. Por ejemplo, el miedo, cuando se les pregunta a los chicos que podrían ser retornados, dicen, es que no, es que un país que no conozco, del que no hablo el idioma, porque además ese es un problema muy frecuente entre la comunidad mexicana de o generación 1 y medio, ¿no? Que no hablan el idioma, lo hablan muy, muy mal, y entonces están teniendo ese problema, porque, claro, somos de allá. Esa es una discusión filosófica, pero en la práctica, en términos jurídicos, pues tienen este conflicto de no tener documentos, pero además no conocen México o tienen una idea, supongo que pasará en todas las diásporas, ocurre, pero o una idea muy idealizada o muy satanizada.
Entonces, claro, ante el inminente retorno, más allá de lo que ocurra con las leyes y el gobierno, este es un elemento que a lo mejor se podría unir a esto, frente a la preocupación, información sensata, realista, pero también que dé una valoración en la cual la persona, hasta para regresar, en una situación, decías tú, un extremo como Siria, un lugar en guerra, bueno, uno sepa dónde ir y a dónde no. Y eso yo creo que yo estoy convencida que podría bajar un nivel de angustia. Yo he oído a muchos chicos y la pregunta es, dices que allá nos matan. Es verdad que hay una situación muy delicada en el país, pero también estamos aquí. O sea, esa es la complejidad de este país, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, como, no, El Salvador, efectivamente, pero hay todo un grupo intentando salir adelante y vamos echando Guatemala, un ejemplo en términos de la lucha por la corrupción. O sea, esa ambivalencia que cuando se ve desde lejos no se alcanza a captar y ayudaría, creo yo, en términos emocionales, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Claro, la información es empowerment, es capacidad de manejar cosas, capacidad de organizarse, de proyectar. La desinformación es taparse los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es dar recursos a las personas, dar empowerment, ¿no? Eso es absolutamente fundamental desde el punto de vista de la salud mental. Y los mexicanos que están allá ahora con una lucha muy clara en esta cuestión de tratar de que se pase, no tienen realmente un vínculo, y lo que tampoco hemos hecho desde México, y el gobierno mexicano lo niega, porque un poco la lógica es, ojalá se resuelva y se resuelva allá y no regresen. Pero el escenario es mucho más complejo que eso, y entonces nunca se vislumbra el escenario desde acá. En fin, tapa mucho, tapa de seguir. No, totalmente de acuerdo. ¿Mario? No, declino, en realidad iba un poco por lo que acaba de comentarle. ¿Le cedes tu participación a Omar? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, bajo esto que nos comentaba ahorita de que puede, o sea, el tipo de duelo puede ser como en una cuestión de enfermedad más como delicada. Entiendo también que pudiera llegar a haber casos de trastornos psiquiátricos o discapacidades de psicología permanente. Claro. Entonces, bajo esta lógica y entendimiento, ¿existe algún modelo internacional o regional donde se tenga como este modelo de atención integral o de acompañamiento para atender estos casos? ¿Y cuál sería el referente como más inmediato para poder como replicarlo, ¿no? Bueno, desgraciadamente la respuesta es muy simple, no. Ya me gustaría poder responder otra cosa. Ese es un tema muy serio. Vosotros que trabajáis aquí desde una perspectiva más amplia, un poco teniendo en cuenta los aspectos un poco sociopolíticos, ¿no? Yo realmente estoy muy preocupado porque creo que a nivel internacional los inmigrantes están totalmente dejados de la mano de Dios. Es decir, la Organización Mundial de la Salud no hace prácticamente nada. La ONU hace unos discursos muy bonitos sobre los derechos humanos y todo eso, pero realmente preocuparse y estar al tanto de lo que les pasa a estas personas, porque estas personas como que ya no están en México, pues, o como ya no están en su país de origen, ya no son de aquí, ¿no? Pero allá, como que no son ciudadanos de allá, tampoco lo son. O sea, realmente ahí sería muy importante que las organizaciones internacionales se tomaran en serio el tema de la migración, porque son las únicas que realmente pueden hacerse cargo de todo el contexto, país de origen y país de acogida. Y lamentablemente, sobre todo en el tema de sanidad, que es el que yo conozco más, la situación es para llorar. O sea, yo conozco a una psicóloga que es la que llevaba, porque la echaron, el tema de la salud mental de los inmigrantes en este planeta y trabajaba a media jornada. O sea que si a media jornada tienes que encargarte de la salud mental de todos los inmigrantes del planeta, debes estar muy estresado también, tendrá otro síndrome porque vamos, es para morirse. O sea, realmente ese es un tema muy grave. Hay un desinterés total de las organizaciones internacionales. Más allá de los discursos, faltan programas realmente sólidos y se deberían reivindicar, porque no podemos vivir cada uno en su reino de taifas de su país. Todos estamos formando un mundo global. Se mueven 200 millones de personas. No hay una preocupación. Y dentro de eso tengo que decir que yo, de todos los países que he conocido, el país que más se preocupa de sus inmigrantes es México. De todos los que he conocido.
Lo digo aquí y lo he dicho en cualquier lado. Pero la preocupación que tiene México, yo he visto los consulados en Estados Unidos, realmente yo conozco muchísimos países de origen de los inmigrantes que ya se han marchado, pues que manden dinero, ¿no? A ver, eso es un tema muy serio y que lógicamente luego la salud mental, pues es uno de los grandes problemas, que no hay atención a toda esta realidad. Has tocado un tema realmente, ya te digo, la respuesta es no. Elio. Pues también me sumo a felicitarte, o sea, por lo que nos has compartido, realmente una visión muy completa y todavía es la primera parte y vamos a seguir escuchándote más. Yo te quisiera colocar un poco desde lo que hacemos como nuestras organizaciones de la sociedad civil, es cómo hacer la construcción del migrante como sujeto de derecho. Entonces, ese proceso de construcción de derecho, nos encontramos con un gran desafío, que el migrante se considera víctima y no sujeto. Esto es un problema clave porque cuando queremos ir a salir de ahí, nos encontramos con este obstáculo de esta, mira, no sé, y ahí te diré, es parte del dolor o en la víctima hay qué otros aspectos que tendríamos que considerar para entender, para ir construyendo al migrante como sujeto de derecho. Eso es una cuestión que te diré. Y la otra... La reflexión, porque es una reflexión, ¿no? Exacto. La pregunta es yo comparto. La otra parte que te quiero compartir es el pulso que se ha desatado principalmente en los últimos años en la región de una crisis humanitaria. Antes este concepto no estaba en la el asunto de los niños, el asunto de... Y hay un elemento que marca toda esta crisis humanitaria, es el asunto de la violencia, la inseguridad. Que la gente dice, no es que yo quiero buscar un mejor porvenir, no, quiero salir porque ya me amenazaron o ya yo vi cuando mataron a mi papá o cuando violaron a mi hermana o a todo esto. Viven vivencias o niños que ya vieron un arma y tuvieron que matar o tienen que huir porque tienen todo esto. Ese entorno de la violencia hace que estos aspectos que, como ya lo dijiste hace rato en otra respuesta, eso, el asunto se hace más complejo la cosa. Sí, es cierto. Sí. Supongo que lo que decíamos, que todo es susceptible de empeorar. Aquí hemos explicado una situación bien complicada, pero es que, por desgracia, le añadimos que si hay violencia, que si la gente muere o la matan, ¿no? Es peor, ¿no? Que se muera, ¿no? En fin, podemos añadir, por desgracia, más problemas a los problemas que tiene en sí mismo el puro hecho migratorio. Y la violencia, como tú señalas, pues, es un problema muy importante. Luego comentaremos a lo largo del síndrome de Ulises, psicológicamente es muy, muy importante, ¿no? Porque para sentirnos psicológicamente bien tenemos que sentirnos seguros, ¿no? La seguridad es una necesidad básica del ser humano. Claro, cuando no se tiene, pues estamos también en una situación ya muy difícil. Bueno, nos mandaron una pregunta de Saltillo y va muy de la mano con lo que acabas de decir y es muy corta. ¿Cómo lidiar con el paternalismo? ¡Qué corta! Yo dije que era corta, la respuesta no. O sea, que corta. Bueno, pues yo creo que es una pregunta muy buena, ¿eh? Corta, pero muy buena. Porque el paternalismo es algo que lamentablemente también está muy inscrito a veces en la mentalidad que tenemos los profesionales, está ligado a sentirnos quizás un poco superiores a veces, y eso lo tenemos que elaborar las personas que trabajamos, ¿no? En el ámbito más social, ¿no? Yo creo que tenemos que en primer lugar ser conscientes de que existe el problema y en segundo lugar, quizás para ayudarnos en los momentos en los que perdamos un poco el rumbo, tener como ciertos protocolos
antipaternalismo, ¿no? Podríamos plantear para cuando nos despistamos ¿eh? Yo, por ejemplo, conozco instituciones en España, por ejemplo, hay una que trabaja muy bien, que que se llama Cáritas, ¿no? Y también en México hay, ¿no? Supongo. Sí, también, sí. Cáritas, por ejemplo, en España tiene un protocolo en el que nunca da algo si la otra persona no le devuelve algo. A mí me parece fundamental, porque no le humillas. ¿Eh? ¿Tú qué sabes hacer? Todo el mundo sabe hacer algo, ¿no? Pues algo. Tú ahora me estás pidiendo cosas importantes porque no las tienes. Vale, yo te las doy, pero da tú algo a la comunidad. Porque eso es buenísimo para la persona. Entonces, todo el mundo sabe hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener como ciertos protocolos antipaternalismo, para en los momentos de debilidad que podemos tener, que seguramente forman parte también de prejuicios que podemos tener muchos profesionales o por razones culturales o lo que sea, pues sentirnos ayudados a superarlo. Pero creo que es un tema fundamental. Adelante, Los Ángeles, se volvieron a favor. Bueno, en lo que abre Los Ángeles, no, el siguiente. ¿Qué pasa con las personas que van y vienen? ¿Pierden la identidad? ¿No son de aquí ni de allá? Esa pregunta viene de Morelia, Michoacán. Bueno, la identidad es un tema muy complejo, ¿no? Que también lo trabajaréis en otros momentos, ¿no? Y yo creo que la identidad es una construcción y deconstrucción. Entonces, vamos modificando la identidad con las experiencias que vamos teniendo, y la experiencia de ir y venir es una experiencia que, si se integra, pues es enriquecedora. Lo importante es tener esa capacidad de aceptar cambios, de no ser rígidos, ¿no? Y por otra parte encontrarnos en un contexto pues que nos permita tener una vida pues digna, unas relaciones abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que ir y venir no es malo, o sea, que forma parte de la vida, y si se hace en buenas condiciones, se construye una identidad todavía más rica y más compleja. Muchas gracias. Finalmente cerramos con las preguntas de las personas en línea. Son varias. ¿Cuántas? No, tú dices. ¿No las puedes clasificar? Son cosas distintas de un pacto. Carla Santos, ¿cómo podemos evitar la estigmatización cuando lo que se hace en nuestros países es patologizar al migrante, diagnosticar enfermedades cuando son síntomas normales ante algo anormal? Y otra que comenta, estoy preocupada porque pienso que todo esto debe hacer un profesional en psicología, y yo soy abogada. La segunda era que está preocupada porque todo esto debe hacerlo un profesional en psicología y ella es abogada. Bueno, yo creo que es contesto a la segunda. A ver, aquí tenemos que trabajar a nivel interdisciplinar, porque son temas muy complejos y todos contiguos, ¿no? Entonces creo que aquí los abogados son tan importantes como los psicólogos. Nosotros tenemos una asociación internacional que luego explicaré un poco más, la Red Atenea, que trabajamos gente con todo el mundo, y uno de los miembros de la asociación es un policía de Scotland Yard en Inglaterra, que es un policía que ha hecho muchas campañas para ayudar a los inmigrantes, y yo le suelo decir, a mí si me detuvieran, prefiero un buen policía que un buen psiquiatra. O sea, que ese policía ayudando, ese policía ahí, está mucho mejor que un buen psiquiatra en ese momento. O sea, que todos hacemos falta en una situación tan compleja. Y la primera pregunta, la estigmatización, pues que es una realidad, ¿no? Que cuando estamos convirtiendo en enfermos a personas que tienen problemas, que además la propia sociedad se los genera, y encima de generar los problemas le estigmatiza, pues suma y sigue, ¿no? Con marginar a estas personas, ¿no? Todo lo comentaré ahora en la segunda parte del hablar del síndrome de Ulises, la importancia de esta estigmatización y cómo intentar entender mejor la diferencia entre problemas de salud mental y trastornos mentales. Y bueno, ahora sí, ya está listo Los Ángeles, y con esa participación cerramos esta ronda. Hola, buenas tardes. Disculpa, estábamos un pequeño aquí, fallas. Bueno, mira, la pregunta que tenemos aquí de unas participantes, su pregunta es,
¿Qué tipo de duelo viven las personas que son maltratadas a su regreso por las fuerzas públicas? ¿Cómo han abordado en su experiencia y qué podemos hacer nosotros? Gracias. Me encantó. Pues, a ver, evidentemente, cuando una persona es expulsada, regresa a su país y en su país encima lo maltratan, pues es añadir un nuevo duelo y además un duelo realmente muy, muy doloroso, ¿no? Porque cualquier inmigrante, pues, piensa que en su país, pues, tiene un espacio, que es alguien que va a ser bien admitido. Encontrarse con que lo maltratan, pues es un nuevo duelo, además muy doloroso y unido al duelo de regresar fracasado, expulsado, pues es una situación tremenda que requiere mucho apoyo, ¿no? Por parte de otras personas para que pueda ir elaborando esta situación. Yo creo que ahí lo que podéis hacer vosotros, claro, si vosotros estáis en Los Ángeles y me hablas de una persona que regresa a su país y es maltratada, desde ahí no podréis hacer mucho, pero sí que podéis hacer contactando con las personas de ese lugar al que regresa para que realmente la sociedad civil o las asociaciones de ese lugar realmente apoyen a esa persona, ¿no? Compensen ese maltrato que ese funcionario público está haciendo de una manera tan terrible, ¿no? Hay que compensar eso pues con apoyo social, con recibimiento, con ayudarle en la nueva etapa y quizás con los contactos que podéis tener, en este caso en Los Ángeles, con las personas de la ciudad a la que va a ir, pues sí que podéis colaborar, ¿no? Activando un poco a las personas del lugar de origen. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, con esta respuesta cerramos este primer bloque. Tenemos 10 minutos de receso. Regresamos a las 6:10 para la segunda parte de la sesión. Muchas gracias.